El Salvador, durante gran parte de las últimas décadas, fue un país marcado por el terror y la violencia, donde las pandillas dominaban prácticamente cada aspecto de la vida diaria. Este control no solo se limitaba a la extorsión económica, sino que afectaba profundamente la dinámica social y familiar en todos los rincones del país. La vida de los salvadoreños estaba moldeado por la constante amenaza de las pandillas, quienes imponían su voluntad a través del miedo y brutalidad. Bienvenidos al país más seguro de América Latina. Las familias salvadoreñas vivían en una especie de estado de sitio no declarado, donde el peligro acechaba en cada esquina. Las pandillas habían establecido un control territorial que dividía a las comunidades de manera drástica. Cada barrio o colonia era visto como una propiedad de una pandilla específica y cruzar estos territorios podía resultar en la muerte. Y esto significaba que las personas, especialmente los jóvenes, no podían moverse libremente dentro de la ciudad. Ir a la escuela, al trabajo o simplemente visitar a un familiar en un barrio diferente era un peligro. El reclutamiento forzado de los jóvenes por parte de las pandillas era una realidad cotidiana. Los niños y jóvenes desde tan tempranas edades como a los 10 o 12 años eran obligados a unirse a las pandillas bajo amenaza de violencia hacia ellos o sus familias. Este reclutamiento a menudo iniciaba con un ritual de iniciación violento, donde los nuevos miembros eran sometidos a brutales palizas para probar su lealtad y fortaleza. Y es que en algunos casos, para demostrar su compromiso, se les exigía un asesinato, y una vez estando dentro de las pandillas era imposible salir del grupo, ya que eso implicaba el riesgo de morir él o sus familiares. La vida en las comunidades controladas por pandillas estaba regida por un código no escrito pero bien conocida por todos. Los pandilleros actuaban como una especie de autoridad paralela, imponiendo justicia y manteniendo el orden a su manera. Cualquier persona que desafiara su autoridad, ya fuera por no pagar una extorsión, por cruzar a un territorio prohibido o simplemente por ser sospecha de colaborar con pandillas rivales, se enfrentaba a un castigo severo. Esto incluía desde golpizas hasta asesinatos brutales, y a menudo estos actos de violencia se llevaban a cabo de manera pública para enviar un mensaje claro a los demás. Las familias vivían con un miedo constante, no solo por ellos, sino especialmente por sus hijos. Los padres temían que sus hijos fueran reclutados por las pandillas o que fueran asesinados por negarse a unirse. Las madres contaban historias de cómo no podían dejar que sus hijos jugaran afuera de sus casas o bien caminar hacia las tiendas. Y es que era peligroso, con el miedo y el temor de que fueran asesinados o secuestrados. Muchos padres optaron con enviar a sus hijos lejos e incluso a otros países para poder salvar sus vidas de la amenaza de las pandillas en aquellos años. La violencia era omnipresente, y no solo el enfrentamiento entre pandillas rivales. Las pandillas eran las encargadas de cobrar las rentas a aquellos pequeños negocios que apenas iban floreciendo en aquellos barrios. Tenían que cerrar porque era una cuota exagerada la que exigían estas pandillas, enriqueciéndose de día. Incluso si los negocios abrían en la noche, era una cuota extra. Las pandillas acechaban el miedo a aquellos pequeños negocios y tenían que cerrar, debido a que a veces ya ni alcanzaba para la renta porque cada vez incrementaba esa cuota. Así, estas pandillas sembraron el miedo en aquellos negocios. Muchas pequeñas empresas cerraron debido a la imposibilidad de pagar las cuotas, lo que agravó aún más la pobreza y la desesperación en las comunidades. El trauma psicológico era profundo y generalizado. Las comunidades vivían en un estado de hipervigilancia donde la desconfianza y el miedo al otro estaban siempre presentes. La idea de que alguien podía estar vinculado a una pandilla, incluso si no lo estaba, era suficiente para generar paranoia y aislamiento social. Este ambiente de miedo y sospecha debilitó el tejido social,
creando barreras entre vecinos y alejando a las familias de sus comunidades. Además, la violencia no se limitaba en las áreas urbanas, incluso en las áreas rurales estaba bajo el control de las pandillas. Los caminos que conectaban de un lugar a otro eran controlados por las pandillas. Cada ruta de transporte tenía que pagar su cuota, si no lo hacía, el chofer tenía que morir. Incluso una de las tragedias más grandes sucedidas fue aquí cercano a San Salvador, y les hablo de mexicanos. Fue cuando unos pandilleros acecharon a un bus incendiándolo con todos sus pasajeros. Y es que hasta la fecha aún hay testigos de personas que vivieron en esa tragedia, ya que algunas salieron vivas, pero con el temor de las represalias. En aquella época no salían en cámaras. El miedo psicológico fue más grande que incluso hasta la fecha recuerdan aquel momento impactante en lo que las pandillas hacían en esos barrios. La cultura de la violencia se perpetuaba de generación en generación. Las nuevas generaciones veían la violencia como algo normal, como una forma de poder sobresalir en aquellos años. Y es que fueron muchos años de masacre para los salvadoreños por las pandillas. Paren de matar ya, ahorita, en este momento, no mañana, ya. Paren de matar ahorita o volvemos a ponerle emergencia en penales. Y esta vez no los vamos a sacar, los metemos al hoyo o no los sacamos. En el 2019, con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, en medio de una crisis de inseguridad que parecía insuperable, su llegada al poder marcó el inicio de una nueva era en el país. Con una mezcla de carisma y determinación, Bukele prometió devolver seguridad a las calles salvadoreñas, una promesa que cumpliría con estrategias sin precedentes. Y es que ahora todo ha cambiado en El Salvador. Los comercios abren, las pequeñas empresas están floreciendo. Lo que antes tenían que cerrar porque tenían que pagar una renta, ahora simplemente están reactivando la economía. Pero los salvadoreños propiamente han experimentado ese cambio, hay alegría en las calles, y esas generaciones que vivieron en carne propia los asesinatos, las extorsiones, de todo tipo de violencia en esos barrios. Pero simplemente eso quedará en la historia, y El Salvador, desde la llegada del 2019 de Nayib Bukele, ha cambiado, y con esas promesas se ha visto un cambio radical en El Salvador. Ante la creciente ola de violencia que continuaba azotando el país, Bukele decidió declarar la guerra frontal contra las pandillas. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz. A diferencia de sus predecesores que habían intentado negociar con estos grupos sin éxito, Bukele decidió atacar directamente la estructura criminal. En marzo de 2022, tras un aumento alarmante en los homicidios, el presidente instauró un régimen de excepción que permitía arrestos masivos sin necesidad de órdenes judiciales. Este régimen, que ha sido renovado varias veces, dio inicio a una serie de operativos en las que decenas de miles de personas fueron arrestadas y encarceladas. En pocos meses, más de 30,000 individuos, en su mayoría vinculados a las pandillas, fueron detenidos y llevados a prisión. El impacto de esta campaña fue de inmediato y contundente. Las tasas de homicidio, que habían sido alarmantes durante varios años atrás, cayeron en picada.
Las extorsiones, secuestros y otros delitos violentos que habían plagado el país disminuyeron drásticamente. Las colonias que antes eran consideradas territorios prohibidos, donde ni siquiera la policía podía entrar, fueron recuperadas. Las calles que antes habían sido desiertas por el miedo, ahora volvían a la vida con familias que caminaban tranquilamente, niños jugando y negocios reabriendo sus puertas. El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a ser uno de los países más seguros de América Latina. Los salvadoreños que durante años habían vivido con miedo, ahora podían caminar por las calles con una sensación de seguridad que nunca antes habían experimentado. Las comunidades que antes eran zonas de guerra, ahora son lugares donde las familias pueden disfrutar de la vida cotidiana sin temor a la violencia. Hoy El Salvador es un país que ha logrado lo que muchos consideraban imposible. Ha pasado de ser la capital mundial de los homicidios a ser un ejemplo de seguridad en la región. Las cifras de criminalidad se han reducido a niveles históricos y la vida en las calles de San Salvador y otras ciudades ha cambiado drásticamente. Las pandillas que alguna vez dominaron la vida en El Salvador han sido prácticamente erradicadas de la vida pública. El gobierno de Bukele ha construido cárceles de alta seguridad, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, para alojar a los miles de pandilleros detenidos, manteniéndolos aislados del resto de la sociedad. Bukele ha defendido su estrategia con firmeza, argumentando que las medidas drásticas eran necesarias para salvar al país del abismo de la violencia. Y de hecho, para muchos salvadoreños, el costo ha sido justificado por el beneficio de vivir en un país más seguro. Hoy en día, El Salvador es un lugar donde las familias pueden disfrutar de su tiempo libre, los niños pueden jugar en las calles y los negocios pueden operar sin el miedo constante a la extorsión o a la violencia. Hoy El Salvador podríamos decir que es uno de los países más seguros de América Latina. Antes los pandilleros gobernaban cada territorio, tenían marcado y definido cuál era esa zona que tenían que atacar. Pues bien, ningún gobierno antes de Nayib Bukele pudo contrarrestar. Incluso hubieron negociaciones con esos terroristas, pero no se pudo hacer nada. Ahora se les acababa esa felicidad. Y con las nuevas políticas de Nayib Bukele, El Salvador tuvo un cambio radical. Ahora todo ha cambiado, un contraste radical en que las familias se sienten seguras de caminar por las calles. En definitiva, el viaje a El Salvador desde su pasado oscuro es una historia de transformación y resiliencia que hoy por hoy muchas familias quedaron con el temor, y esto ha sido parte de ese miedo que acecharon los pandilleros y que muchos de ellos hoy se encuentran tras las rejas. Gracias por quedarte al final del video. Esto fue una parte de la historia de El Salvador que viajamos para poder presenciar de lo que estaba viviendo la gente y lo que comentaban, y ahora es uno de los países más seguros de América Latina. No olvides suscribirte, nos vemos en una próxima.